Bienvenidos al podcast Contrato de Transporte Internacional y Seguros, un espacio donde hablaremos acerca de qué es un contrato de transporte internacional, qué factores se deben tener en cuenta al negociar un flete, cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compraventa internacional, quiénes intervienen en un contrato de transporte, qué documentación se debe contemplar en un contrato de transporte internacional y por último, quiénes intervienen y cuándo se aplican los income tax y los seguros. Para hablar al respecto, hoy 1 de diciembre del 2020 nos encontramos con Lina Zavala y mi persona Eduardo Atencia, estudiantes de la tecnología en negociación internacional del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Hola Lina, es un placer hablar contigo estos temas tan importantes en lo referente a las negociaciones internacionales. ¿Cómo estás? Hola Eduardo, bien, gracias. Muy agradecida por haberme invitado a este espacio a tratar todo lo referente a los contratos de transporte internacional, un tema que es de cuidado y hay que conocerlo a fondo para llevar a cabo un contrato bien establecido y que no presentar problemas a futuro por un mal procedimiento, que se desconozca sobre la información de los contratos de transporte internacional. Claro que sí, Lina, totalmente de acuerdo. Bueno, ¿qué te parece si empezamos hablando acerca de qué es un contrato de transporte internacional? ¿Esto a qué hace referencia? Cuéntanos. Sí, claro. Un contrato de transporte internacional es un documento por el cual una parte, en este caso el porteador, se obliga frente a otra, como lo es el cargador o remitente, por un precio acordado a trasladar o a transportar desde un lugar a otro o de un país a otro, en el caso de transporte internacional, una mercancía para ponerla a disposición del destinatario en el lugar y las condiciones pactadas por ambas partes. Dicho contrato deberá prever el transporte marítimo de las mercancías y podrá prever además su transporte por otros modos. Dentro de las regulaciones que podemos encontrar en este contrato, tenemos la responsabilidad del transportista, los plazos para reclamar los daños, sí, en caso de presentarse alguno, los plazos de prescripción de las reclamaciones, las indemnizaciones. La mercancía se puede conducir de un lugar a otro, puede ser por tierra, por canales, usando lagos o ríos navegables, pasajeros o mercaderías ajenas, y estas se deben entregar a la persona a quien va dirigida. Los tipos de transporte internacional que podemos usar, tenemos el transporte marítimo, el transporte aéreo, el transporte multimodal, la carretera y el ferroviario. Es de gran importancia definir si el ICONTER seleccionado incluye el transporte internacional, ya que estos establecen responsabilidades y obligaciones de las partes, como el punto de entrega de la carga. Cuando ya se hayan definido los ICONTERs y el modo de transporte a utilizar, se debe proceder a cotizar los fletes, para lo cual al momento de negociar se deben conocer las tarifas referenciales para el mercado internacional y variables como condiciones y características de la carga, cantidad de envíos y el modo de transporte, así como aclarar el tipo de producto, peso o cuidado que requiere y la frecuencia de despacho. Eso es mi aporte con respecto a los contratos de transporte internacional. Eduardo. De acuerdo, claro que sí, Lina. Muy bien. Entonces, en manera de resumen a esta pregunta de qué es un contrato de transporte internacional,
Pues bueno, como su nombre lo indica, contrato, que es ese acuerdo, ¿no? Ese acuerdo entre partes y transporte, esa movilización de la mercancía. Y bueno, algo muy importante aquí es que el tema ya internacional ya hace referencia a que se trata de dos o más países, entre distintos países. Algo a tener en cuenta también en esta parte, y es que el convenio de las Naciones Unidas sobre el contrato de transporte internacional es el que rige este tipo de contratos, ¿no? Entonces, pues es algo a resaltar también pues en esta parte. Bueno, otro punto a tener en cuenta es qué factores se deben tener en cuenta al negociar un flete. Y bueno, es que una vez se desea transportar internacionalmente una mercancía y se ha definido el Incoterm y se ha definido el transporte a utilizar, se debe proceder a cotizar los fletes, ¿no? Como tú bien lo mencionabas en tu intervención. Entonces, hay que tener en cuenta también unos aspectos, ¿no? Y el primero sería que las empresas de transporte aéreo o marítimo hacen convenios de peso y a mayor volumen en el envío, pues baja el precio del flete, ¿sí? Es algo muy importante porque ya aquí en la negociación de fletes, pues ya entra el tema de costos para la empresa y nos interesa pues también buscar formas que se minimicen costos y sea más rentable pues como tal para la empresa. Otro aspecto a tener en cuenta aquí es que algunas empresas suben las tarifas porque ponen a disposición del cliente nuevas frecuencias. Otro aspecto también es que hay que tener en cuenta el número de contenedores requeridos, ¿sí? El tamaño de estos, si es de 20 pies, de 40 pies, las dimensiones, el peso, pues para garantizar que no se presenten excedentes o sobrantes de carga, ¿sí? Tengamos en cuenta también que al cerrar la negociación, las principales formas de pago, ¿sí? Que se utilizan o los plazos son de 15 días para el modo marítimo, ¿sí? Y de 30 días para el modo aéreo. Eh, También hay que tener en cuenta que en la actualidad hay una tendencia que es pagar el flete en el país destino y no en el país de origen, como es el caso de las negociaciones con los mercados estadounidenses debido a las fluctuaciones del dólar, ¿no? Algunos aspectos que no se pueden negociar son el itinerario, las fechas de itinerario, lo que es la frecuencia, el tiempo de tránsito y los costos adicionales, ¿sí? Las tarifas, el depósito, los días libres del contenedor y los puntos de destino de entrega del mismo son algunos de los aspectos que admiten una mayor flexibilidad, ¿sí? Las tarifas aéreas se basan en la ruta, el tamaño de los envíos, el producto y la relación peso-volumen, es decir, en el factor estiva, ¿sí? Por último, tengamos en cuenta algo, Lina, y bueno, las personas que nos escuchan, y es que adicional a la tarifa se cobran los recargos de combustible, ¿sí? Eh, Como lo llaman en inglés, el Fruit Surcharge, o bien el de seguridad, que es el Security Fee, ¿sí? Bueno, Lina, otro punto a tener en cuenta es cuál es ese proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compra-venta internacional. Entonces sí quisiera que nos hablaras un poco de eso, Lina. Sí, claro. El proceso, pero para conocer el proceso primero tenemos que saber qué es, es un acuerdo entre empresas y personas que residen en países distintos, mediante el cual una parte o vendedor se compromete a entregar en la otra o comprador a la otra o comprador unas mercancías en el lugar convenido, en un plazo determinado y bajo precios pactados. Este acuerdo incluye la mercancía, la cantidad, el precio y el medio.
Es emitido por un mutuo acuerdo entre vendedor y comprador. El mismo puede ser verbal y basarse en la confianza, y tiene como prueba por escrito una orden de compra y factura comercial o un contrato escrito. Dentro los datos que podemos encontrar en un contrato de compraventa internacional, tenemos el comprador y el vendedor. En caso de ser personas jurídicas, deben indicar la calidad con que actúan las personas físicas que lo representan. También podemos encontrar la definición exacta y completa de las mercancías, los tipos de envase, el tipo de embalaje, marcas en los bultos, el precio unitario y el total es muy importante. En caso de pago aplazado, los intereses que se cobrarían, los plazos de entrega, los medios de transporte. Tenemos los términos y conterms, las condiciones de reembolso de la exportación. Tenemos las garantías o los afianzamientos sobre el pago. Encontramos las condiciones para entrega en vigor del contrato, la fecha y la firma de ambas partes. También es importante incluir en el contrato de compra y venta la parte referente a los vistos buenos. Algunos requieren un visto bueno adicional, es decir, emitido por entidades relacionadas como el sector económico específico del cual pertenece. El exportador solicita el visto bueno ante la autoridad correspondiente y la entidad expide el visto bueno por medio de sello y firma o etiqueta. Algunas de las entidades que emiten estos vistos buenos podemos encontrar el ICA, el Ministerio de Medio Ambiente, CITES, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Tenemos el Ministerio de Salud, INVIMA, el Ministerio de Defensa, tenemos el ICONTEC, el Banco de la República y el INVIMA. También tenemos que es importante contar con el mandato o poder. Este consiste en una importación se utiliza para delegar una agencia de aduanas, por ejemplo, para que se realicen los trámites de nacionalización de mercancías ante la autoridad aduanera DIAN. También tenemos el registro o licencia de importación. Es muy importante tenerla al momento de hacer la negociación, ya que se hace conforme a lo estipulado en el artículo 2 del decreto 3803 de 2006. El registro de importación ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, este será obligatorio exclusivamente para las importaciones de bienes de libre importación que requieren requisitos, permiso o autorización. Claro está que este procedimiento se hace únicamente por medio electrónico, a través de la página web de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, BUCE. Ese es mi aporte, Eduardo, con respecto a los procedimientos que se deben de llevar a cabo en un contrato de compra y venta. Claro que sí, Lina. Bueno, claro que sí. Bueno, yo quiero aportar, que agregar en la misma línea que tú nos comentas, y es que el contrato de compraventa internacional de mercancías es regido por la Convención de Naciones Unidas sobre el contrato de compra, y esta fue aprobada el 11 de abril de 1980, ¿no? Entonces, pues es algo ahí también a destacar. Bueno, adicionalmente, otro punto importante y es que debemos conocer quiénes intervienen en el contrato de transporte, ¿sí? Y bueno, para dar respuesta a esta pregunta, intervienen primero el porteador, que es decir, quien tiene la obligación de recibir la mercancía, emprender el viaje y custodiar la carga, ¿sí? Además de entregarla al destinatario, como también tiene derecho a recibir el pago del flete convenido, ¿sí? Luego está el cargador, que es quien entrega las mercancías al porteador, aporta documentos, paga el flete convenido, entre otros. Y el destinatario, que es quien una vez recibida la mercancía, otorga un recibido
y paga al porteador el flete y los gastos en que haya incurrido, ¿sí? Otro punto importante a tocar, Lina, y es respecto a la documentación. ¿Qué documentación se debe contemplar en un contrato de transporte internacional? Y quisiera de pronto que nos ampliaras un poquito ahí esa información respecto a la documentación, Lina. Sí, claro, esta documentación es muy importante. Entre los que voy a mencionar tenemos los documentos de transporte conocidos, de conocimiento de embarque, Bill of Lading. Este documento es emitido por la naviera o su representante cuando se entrega la carga a bordo del buque. Este se utiliza solamente para transporte marítimo y tiene dos funciones importantes que son el recibo de consignación y entrega de la carga de la naviera o su representante. Segundo, el contrato de transporte de la carga. Otro documento importante es la guía aérea. Es emitida por la aerolínea o su representante cuando se entrega la carga para embarque aéreo. Esta solo se utiliza para transporte aéreo y tiene dos funciones importantes que son el recibo de consignación y entrega de la carga a la aerolínea o su representante, el contrato de transporte de la carga. También tenemos la carta de porte. La expide el transportador para embarques terrestres, por carretera o por tren, cuando se entrega la carga. Esta solo se utiliza para transporte terrestre y tiene dos funciones importantes que son: la primera es el recibo de consignación y entrega de la carga al transportador, y la segunda es el contrato de transporte de la carga. Otro documento importante es la carta de porte operador transporte multimodal. Esta es generada por el operador de transporte multimodal OTM cuando se entrega la carga. Esta solo se utiliza para transporte multimodal o combinación de diferentes tipos de transporte y tiene dos funciones importantes que son: primera, el recibo de consignación y entrega de la carga al transportador, y segunda, el contrato de transporte de la carga. También tenemos el llamado transporte multimodal. El transporte de mercancías utilizado al menos dos modos de transporte diferentes, cubierto por contrato de transporte multimodal desde un sitio en un país donde el operador de transporte multimodal se encarga de ellas, hasta un sitio designado por la entrega, situación en un país diferente. También tenemos otro documento que quizás es más importante de todos, y en este caso es la póliza de seguro. Se pide para asegurar la carga contra la pérdida o daños. La da el corredor de seguros antes de embarcar. Con esto se certifica que la carga se asegura durante el transporte, y en caso de que se presente algún problema, esta póliza podrá cubrir los daños y parte de la mercancía. También tenemos el certificado de origen. En este documento se incluye el país o los países donde se manufactura el producto y puede ser solicitado por las autoridades correspondientes para efectos de control o por un exportador para corroborar el lugar de fabricación. También tenemos la llamada declaración de exportación. En Colombia se debe tramitarse ante la DIAN. Incluye los datos relevantes de la transacción de exportación como el medio o modo de transporte, los participantes de la operación y la descripción del producto que está siendo exportado. En muchas ocasiones, la declaración de exportación es utilizada para determinar las exportaciones oficiales de un país. En fin, eso es lo referente a la documentación, que son muy importantes. Claro que sí, Lina. Entonces, a manera de resumen, en cuanto a la documentación, vemos que, bueno, por un lado tenemos el conocimiento de embarque o Bill of Landing. Tenemos la guía aérea, que es Airway Bill.
tenemos el Consignment Note o carta aporte y carta aporte OTM, ¿no? Que ya para multimodal. Y vemos que estos tienen en común que cumplen dos funciones principales. Y la primera es el recibo de consignación y entrega de la carta al transportador, y la segunda función es el contrato de transporte de la carga. Algo que también mencionabas, y es que la póliza de seguro es uno de los documentos pues muy importantes entre estos, bueno, y también el contrato de transporte, ¿no? Porque de alguna manera pues le dice quién es el titular de la mercancía como tal, ¿no? Quién es el dueño o quién, dependiendo pues de ese momento de la negociación, ¿no? Bueno, entonces entremos a tocar otro punto importante, y es referente a quiénes intervienen y cuándo se aplican los Incoterms, ¿sí? Y los seguros. Entonces, bueno, ante todo, tengamos en cuenta que un contrato de seguro o póliza de seguro al momento de transportar una mercancía es importante, porque éste asume los daños y las pérdidas que pudieran ocurrir durante la movilización, ya sea por vía marítima, aérea o terrestre, ¿sí? En estos contratos o pólizas intervienen lo que es el tomador, el cual contrata la póliza, bien sea el exportador o importador. Tenemos el asegurador, que es la empresa aseguradora que puede asumir los riesgos asociados al transporte. Tenemos el asegurado, que es la persona en quien el suceso de cualquier riesgo puede afectarse directamente. Y tenemos el beneficiario, que es quien por efectos de contrato tiene derecho a recibir cualquier contraprestación inherente al mismo, ¿sí? De parte del asegurador, ¿sí? Por otra parte, los seguros aplican cuando, primero, siempre que el exportador e importador lo consideren necesario, ya sea porque pues prefieren minimizar cualquier riesgo, y segundo, que es como la manera más obligatoria, cuando un término Incoterm como el CIF o como el CIP o CIP obligan al vendedor a tomar la póliza a nombre del comprador, ¿sí? Por lo menos el transporte de la carga hasta el país destino, ¿sí? Entonces, Lina, hemos hablado en estos minutos que hemos estado acerca de qué es un contrato de transporte internacional, ¿sí? Vimos que era un acuerdo, ¿sí? En el cual pues unas partes se comprometen a cumplir ciertas obligaciones, ¿no? Debemos tener en cuenta que los términos Incoterms juegan un papel muy importante, porque pues son los que definen y limitan las obligaciones y derechos de cada una de las partes, ¿sí? Y bueno, son una herramienta excelente pues para facilitar como tal las negociaciones internacionales, ¿sí? También vimos los factores que se debían tener en cuenta al negociar un flete. Vimos que, bueno, hay que tener una serie de aspectos en cuenta, ¿no? El tema de las tarifas, las diferentes condiciones que imponen las diferentes navieras o las aerolíneas. También vimos cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compraventa, y bueno, también vimos que este contrato de compraventa internacional es regido por el convenio Viena. Otro punto que tocamos fue quienes intervienen en el contrato de transporte, ¿sí? La documentación, ¿sí? Muy importante el tema de la documentación, Lina, y es que, haciendo énfasis en el tema de la documentación, sabemos que, bueno, tenemos las aduanas, tenemos la seguridad, y bueno, queremos minimizar costos, queremos minimizar riesgos, no queremos que por un documento que no esté actualizado, que no esté al día, una empresa se gane multas o nos llevemos multas, ¿no? Entonces, de ahí a la responsabilidad que se debe tener con estos soportes al momento de realizar una operación internacional. Y a veces muchas empresas no lo hacen porque pues no
no lo quieran hacer, sino que a veces por desconocimiento de las normas, a veces por desconocimiento pues de las normas a la fecha, ¿no? Entonces de ahí la importancia que hay que estar actualizado, hay que estar al día, ¿no? Con toda esa información y mantener todo al día para evitarnos pues posibles inconvenientes, Lina. Bueno, ya con esto, Lina, no sé si tienes de pronto algo más que mencionar, algo más que decir. Sí, es muy importante siempre que se vaya a realizar una negociación y que haya que hacer un transporte, un envío de mercancía de un país a otro, ¿sí? Es muy importante, sí, asesorarse, conocer sobre los trámites, la documentación necesaria para tener todo al día, los vistos buenos y especialmente al momento de hacer la negociación con su respectivo contrato de compra y venta, que es el que más soporta y da seguridad en caso de que de pronto la negociación no sea con una persona confiable y mantener siempre que la mercancía asegurada es muy importante, porque se presenta un problema, el seguro nos garantiza recuperar parte de las pérdidas. Ese es mi aporte, Eduardo. Claro que sí, Lina, totalmente de acuerdo con lo que mencionas. Bueno, ya con esto llegaríamos al final de este podcast denominado Contrato de Transporte Internacional y Seguros. Esperamos que hayan disfrutado muchísimo de este contenido y bueno, hasta una próxima oportunidad, Lina, hasta una próxima oportunidad a todos los oyentes. Quiero agradecer por haberme invitado a este espacio, por haberme escuchado y gracias nuevamente a todos, a los oyentes, a ti, Eduardo. Muchas gracias. Claro que sí, Lina, fue un placer. Gran día, hasta luego. Hasta luego.